iglesia. ¿Estamos? Ok. Muy buenos días, hermanos de acá de la iglesia Ágape, Amor de Dios. Una bienvenida muy especial para todos y también para las personas que se unen a través de las redes sociales, por lo menos ahorita en Facebook, y por la tarde ya estará también el video en YouTube. Les animo a los hermanos de la iglesia que lo compartan. Créanme que en lo que es la línea teológica trato de no meter la mano yo, sino más bien que sea el Señor quien hable a través de su palabra, con todo lo que Él quiera decirnos. Y digo trato de no meter porque es que uno es el que arma los bosquejos y uno es el que podría poner cosas ahí que tal vez suenen bonitas, pero que no van a ir respaldadas de la palabra del Señor. Así es que pueden estar confiadamente y obviamente hacer también su propio análisis, su propio estudio de la palabra del Señor, para que esto nos retroalimente a cada uno. Yo siempre escribo mis hojitas, después que las escribo, las imprimo, y después que las imprimimos comienzo a subrayarle y comienzo a ponerle ahí notitas y cosas que bueno, a los años de uno ya se le van olvidando y cosas que uno quisiera resaltar. Entonces, si a usted se le olvida algo, mejor anótelo ahí para que no se pierda la oportunidad de compartir lo que tiene el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 6. Si lo tiene, por favor, póngase sobre sus pies. Segundo libro de Crónicas, no es segunda, es segundo, es un libro. Cuando decimos primera y segunda de Corintios, esas son cartas, entonces ese es adjetivo femenino, llamémoslo así. Pero en esto de los libros no podemos decir segunda de Crónicas, no. O sea, sí lo puedo decir, pero lo correcto es segundo libro de Crónicas. Eso no los va a hacer santos, ni los va a salvar, pero sí también les va a ayudar para tener la mejor apreciación y pronunciación en este caso. El capítulo 6 y versículo, vamos a leer solamente, dos versículos, el 36 nada más. Veámoslo así. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Si pecaren contra ti, y entre paréntesis dice, pues no hay hombre que no peque. Cierra el paréntesis. Sigue diciendo, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Lejos o cerca. Papito, gracias te damos en esta hora por tu preciosa, bendita palabra que cambia, palabra que restaura, palabra, Señor, que sana, palabra, Señor, que transforma, palabra, Señor, que nos edifica, que nos exhorta, palabra, Señor, que nos disciplina, palabra, Señor, que nos confronta, palabra, Señor, que no pasará, que siempre permanecerá, pues al igual que usted y su palabra son uno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Siéntense, por favor. Para ponernos en un breve contexto, ¿por qué comienza así este relato? Bueno, es que no les leí los versículos anteriores, se los dejo como tarea para que ustedes puedan leerlos en su casa y puedan familiarizarse con todo el contexto. Resulta que el Señor ya le había dicho a su siervo David que él no le iba a construir el templo, sino que iba a ser su hijo Salomón. Entonces, Salomón construye aquella magnificencia, no escatimando absolutamente nada para la construcción del templo. O sea, se despojaron, contribuyeron
y todo para que el templo, en este caso, fuera levantado. Se terminó el templo, lo terminaron el templo. Y resulta que cuando ya se termina el templo, ahora viene la dedicación, o sea, la inauguración para que en este caso Salomón, quien fue quien lo construyó, digo él lo construyó, pero en realidad seguro él ni batió cemento ni nada de eso, sino que él fue el que dirigió la obra, el que estuvo ahí presente, pero el cargo era de él, la responsabilidad era de él. Entonces, hermanos, cuando Salomón termina, él va a dedicárselo, pero en la dedicación, hermana Juanita, en la dedicación, antes de cualquier cosa, lo que primero hace Salomón es orar. Él ora delante de su Señor, y la oración que él presenta delante del Señor es una oración condicionándose a ellos mismos, que si ellos cometen errores, que si hacen esto, que si hacen lo otro, que entonces el Señor, obviamente el Señor puede hacer todo en su soberanía, pero ellos mismos, en este caso Salomón como representante del pueblo, le está diciendo al Señor: si pecaren contra ti, esto lo está diciendo Salomón al Señor, si pecaren contra ti, y entre paréntesis dice, pues no hay hombre que no peque. ¿Estamos de acuerdo? No hay hombre que no peque. Ahora, ustedes saben que popularmente se maneja el concepto de que incluso los cristianos, porque eso se habla por radio y televisión, que dice que todos somos pecadores. Y sí y no. Somos pecadores hasta el momento en que usted y yo reconocemos nuestra condición de pecado y acudimos a la cruz, al sacrificio de la cruz, reconociendo que el sacrificio de la cruz, Jesús mismo, quien fue el sacrificado, nos puede perdonar por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos limpia de nuestros pecados. Entonces viene el Señor y nos limpia de nuestros pecados. Entonces, cuando Él nos limpia, nosotros ya no somos pecadores, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Ahora, si bien es cierto, aunque usted haya nacido de nuevo, es una nueva criatura, es un hombre que el Señor le perdonó, cualesquiera que hayan sido y la cantidad y el tiempo que haya sido de su vida de pecado, el Señor viene a perdonarle todo lo que usted le confiesa a Él. Y obviamente en esa vergüenza que pudimos haber sentido de haber llevado esa vida loca y desenfrenada, Cristo con su amor viene, nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Entonces aquí Salomón dice así: pues no hay hombre que no peque. Todos tenemos el potencial y la capacidad para pecar, pero no todos somos pecadores. ¿Estoy contradiciendo lo que Salomón hizo? No, estoy aclarando que aquí, por lo menos en este pasaje, Salomón, si bien es cierto, deja como una estela de duda de que todos, no hay quien no peque. Bueno, pero recuerde esto, que el cristiano o la cristiana, para que llegue a ser nuevamente un pecador o una pecadora, debe de dejar su relación con Dios, porque estando con Dios no puede ser un pecador. Él o ella no puede ser un pecador, porque si Cristo Jesús está en usted a través de su Santo Espíritu, el pecado no mora en usted, porque ya Él nos limpió y el templo donde Él vive es su santo templo donde Él mora. Somos cada uno de nosotros. Dice así, entonces ahora Salomón: pues no hay hombre que no peque. Es cierto, todos tenemos ese potencial, pero no lo somos hasta cuando usted y yo decidamos volver a tener una vida llena de pecado. Entonces, si alguien le dice a usted: hermano, hermana, pero usted es un pecador igual que cualquiera, un momentito, yo tengo el potencial para llegar a ser un pecador como muchos que hay, pero no lo soy hasta que yo no termine o deje mi relación con el Señor y entonces me aparte de Él, y ahí sí, entonces soy un candidato para hacer y cometer cuantos pecados podría o quisiera hacer. Recuerde que el Señor nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros para decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Dice Jeremías capítulo 21, versículo 8:
a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Quién es el que decide? Usted. ¿Quién es la persona que decide? Yo. El Señor ha puesto delante de nosotros el camino de la vida eterna, y el camino de la muerte eterna, donde el Señor no va a estar. Para dejarme un poquito más claro en cuanto a esto de que el cristiano no peca, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 versículo 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 versículo 9. Dice así, Carlitos, la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién lo dice? Primera de Juan capítulo 3 versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo. Punto y coma. Sigue diciendo: porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En nosotros. ¿En quiénes? En nosotros, que nos descarriamos, o como dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para que un hombre pueda entrar en una nueva relación con el Señor, tiene que ser a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Pero queda establecido, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Ya no es un hijo de Dios. Y para llegar a ser un hijo del diablo, tuvo primero que dejar de ser un hijo de Dios. ¿Y cómo se deja de ser un hijo de Dios? Cuando nosotros voluntariamente, por nuestro libre albedrío, decidimos entonces apartarnos del Señor y comenzar a vivir bajo nuestros deleites y no los del Señor. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9 dice: todo aquel, hombre o mujer, que es nacido de Dios, escuche bien, usted que nos está viendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. El inicio del versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿En quién? En el que ha nacido de nuevo, en la persona, en el yo, en la persona cristiana, donde mora el Espíritu Santo de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ya su naturaleza ya no es la del hombre natural, sino la de un hombre, de una mujer espiritual. Entonces viene y dice la palabra del Señor, esto para cuando a usted le vuelvan a decir de que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque eso es muy fácil decir, todos somos pecadores, porque así abrimos la puerta de la posibilidad que, ay, me jalé una torta, ay, es que se me salió, ay, es que aquí, es que yo soy débil, y toda esa serie de pretextos que muchos cristianitos, si se les puede llamar así, ponen como un argumento para decir: Dios conoce mi corazón, que yo soy débil. Olvídese de ese cuento. Dice el Señor que el que tiene su simiente no practica el pecado. Punto. No hay más. No hay más. ¿Ok? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Queda claro esto? Todos tenemos nuestro libre albedrío para hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Ahora, el que decide personalmente seguir al Señor, dice, no peca, porque la simiente de Él que mora en nosotros no nos deja pecar, no nos hace activo al pecado, o sea, más bien nos hace muertos al pecado. Amén. Ok, eso dejémoslo ahí para el paréntesis que Salomón nos deja ahí, pues no hay hombre que no peque. Sí es cierto, todos tenemos el potencial para hacerlo, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Y tampoco diga, es que él me influyó o él me invitó. No, si me invitaron, usted decidió ir. Si usted vio la cáscara de banano donde se resbaló, tuvo la oportunidad para rodear la cáscara y no resbalarse. Y
De igual manera, con lo que ve, con lo que oye, a donde va, los negocios y todo lo que usted quiera, tiene que aplicarlo a esto. Ahora sí, vamos a darle seguimiento al versículo 36. Si pecaran contra ti, pues no hay hombre que no peque, está hablando Salomón, y te enojares contra ellos, ¿contra quiénes? Contra estos que pecan, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de tus enemigos. Ahora, ya este hombre, o estos hombres que decidieron pecar delante del Señor, Salomón está dando por sentado que el Señor mismo a estos que se desviaron los va a entregar para que se los lleven presos, para que se los lleven y hagan con ellos lo que quieran. Ahora, al pecador de hoy en día no necesariamente se lo tienen que llevar cautivo a otra tierra. A los pecadores de hoy en día hay otros terrenos, llámense droga, prostitución, vicios, etcétera, 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 que esos serían los lugares a donde se van a ir cautivos, por su propia decisión, no porque nadie les dijo, ni tampoco por maldiciones generacionales. No, el pecado es una decisión personal. Dice el Señor, papá no va a pagar por el pecado de los hijos, y los hijos no van a pagar por el pecado de los padres. Así dice el Señor, así está escrito. Entonces, como así está escrito, es mentira entonces en este caso que porque mi tatarabuelo fue alcohólico, entonces vino la cadena de alcoholismo tras el abuelo, tras mi papá, y ¡pum! Germán tiene que ser alcohólico. ¿Por qué? ¿Saben por qué yo no soy alcohólico? Porque yo decidí no ser alcohólico. Es una decisión personal. Ahora, que en una casa hayan personas que sí toman, bueno, eso lo entendemos porque es el núcleo de vida que han llevado, el sistema de vida que han llevado, y eso es lo que han aprendido. Eso es lo que han aprendido. Yo puedo decirle que en el caso de mi hermano es un excelente electromecánico. Excelente, excelente. Ha trabajado en las mejores empresas, pero donde él aprendió, resulta que el patrón o el señor que le enseñó, don Miguel, que ya falleció hace algún tiempo, era un borracho empedernido. Y entonces mi hermano aprendió a ser un buen electromecánico, pero también le aprendió, por decisión de él, a llegar a ser un tomador como lo es hasta el día de hoy. Pero no fue porque si hubiera sido maldición o cadenas que se vienen arrastrando, don Miguel no tenía que ver nada con nuestro parentesco familiar. Pero él lo aprendió ayer, porque después del trabajo se iban a tomar y que esto y que lo otro. Entonces son cosas que uno aprende en el ir y venir de nuestras vidas. No diga que fue porque el abuelo o la abuela o la bisabuela fue esto, entonces los demás tienen que ser. Cada uno decide qué quiere hacer con su vida, en todas las áreas de su vida. Cada uno de nosotros decidimos. ¿Nos queda claro todo eso? Ok. Dice el Señor, y si te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos. ¿Cuáles serían? Lo que les puse como ejemplo, los vicios, esto, lo otro, aquí, allá. En este caso, literalmente, el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Literalmente, fueron llevados, desterrados de su tierra y fueron llevados a otro lado. Bueno, aquí está entonces Salomón diciendo, ¿qué es lo que está haciendo Salomón? ¿Qué fue lo que le dije al principio que está haciendo Salomón? ¿Ah? Dedicando. Ya el templo está listo. Lo está dedicando. Y él está orando. Él está hablando con el Señor. Esto que les estoy diciendo es la oración de Salomón. Él está hablando con su Señor. Le dice, Señor, si alguno peca contra ti, Señor, y tú lo llevares cautivo, y esos que se lo llevan cautivo van a hacerle daño, van a hacerle aquí. Él está diciendo eso. Él está diciendo eso. Obviamente que nosotros somos más buenos que Salomón. Y por ejemplo, si a un hijo de nosotros se aparta del Señor, yo no le voy a decir al Señor, Señor, llévatelo cautivo y maltrátalo, y hazle esto, y hazle aquí, hazlo allá. Somos más alcahuetas nosotros. Nosotros somos más alcahuetas. No lo vamos a decir así, porque la fe me lleva a mí a visualizarlo, a declararlo, y a las 133,000 promesas o 33,000 promesas que hay, me llega a que yo tengo que profetizar, que yo, aunque esté tirado allá en la cantina, yo lo veo como un siervo, lo veo como un pastor, lo veo como un evangelista. Si me pongo bien los lentes, no, lo vería borracho. ¿Por qué? Porque él no va a salir de su borrachera por la intención que yo tengo.
Él va a salir de su borrachera porque Él quiere salir de esa vida, porque Él quiere dejar esa vida. Pastor, pero es que hay un pasaje que dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, pero es que entonces entraríamos al debate de que el Señor entonces no nos da un libre albedrío. Porque si depende de lo que yo diga y confiese y declare y decrete, entonces ya no depende del libre albedrío de nosotros, sino que está sujeto a lo que yo diga. Mejor quedémonos en la parte de que la salvación es personal y cada quien decide si acepta al Señor o no. Hay mucho argumento en la palabra del Señor, mucho argumento no, mucha posición y mucha opinión en cuanto a eso. Versículo 36, ahora vamos al 37. Dice: ya se los llevaron cautivo. Salomón está orando. Y oiga lo que dice el 37. Y ellos volvieron en sí. O sea, esta gente que está así no está en sus cabales. Porque está diciendo, ¿se acuerdan cuando una persona se desmaya y que ya se recupera, como dice uno? Ah, ya volvió en sí. Ya volvió en sí. Entonces dice: y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos. O sea, esto me llevó a Lucas 15:17. ¿Quién se acuerda de esa narración? Del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a papi: papi, deme todo lo que a mí me toca, dame mi platita y todo. Y el hombre fue y se lo gastó como él quiso. Y entonces ya lo último, que estaba sin platita, ¿cómo se vio? Comiendo comidita de chancho allá en los chiqueros, o donde criaban a los chanchitos, que eso era una posición muy deshonrosa para un judío. Y en este caso, para un hijo de Dios, estar comiendo basura en el sentido apartado del Señor. No es esa la posición a la que el Señor nos ha llamado a ninguno de nosotros. Hermanos, entonces aquí Salomón dice: y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos. ¿Dónde volvió en sí el hijo pródigo? Cuando estaba comiendo con los chanchitos. Ahí es donde el hombre o la mujer tiene que reconocer que la vida que está llevando no es la vida o el propósito que el Señor tenía para cada uno de ellos. Pero ellos son los que tienen que volver en sí. Ellos son. ¿Cuándo fue que cuando Nabucodonosor recobró nuevamente su mente de humano? Cuando él reconoció que el Señor era el Dios, que el Señor era el poderoso, que el Señor es el que da los reinos, que el Señor es el que quita los reinos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se jactaba y decía: yo he construido este imperio, no hay nadie más poderoso que yo en la tierra. Nabucodonosor, no hables así, le decía Daniel. Pero él seguía hablando y hablando, y entonces vino el Señor, le quitó el reino, y por 7 años, ¿sabe qué hizo? Fue a comer zacate, le crecieron uñas como de animales, le salieron como plumaje también. Y hasta que el hombre reconoció su condición, que tenía que reconocer que todo lo que tenía era porque a Dios le había placido dárselo. Reconozca que todo lo que usted tiene hasta el día de hoy es porque a Dios le ha placido. No, es que yo soy muy carga, yo soy muy aquí, muy acá. Mucho cuidado. De por sí, recuerde esto, que el día que ya no estemos o que pasemos a una eternidad, nada de lo que tienes te vas a llevar. Sea consciente de eso, responsable de eso también. Y no se aferre tanto a sus grandes logros, que el mejor logro que usted pudo o puede o podemos tener es el hecho de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, dice que si ellos vuelven en sí a donde fueron llevados, me acordé del hijo pródigo. Entonces, cuando esto de volver en sí, sinónimos es que puedan pensar, que puedan recapacitar, que puedan razonar. ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué desean vivir así? Porque es que es uno. Si su matrimonio está mal, no diga que es que el diablo le está poniendo trampas a su matrimonio. Son ustedes los que quieren estar viviendo así. Usted que nos está viendo. Si hay problemas en su matrimonio, es porque uno de los dos o los dos han decidido apartarse del Señor. ¿Por qué tienen que vivir así? ¿O por qué desean o han querido vivir así hasta el día de hoy? No solo en la parte matrimonial, en todas las áreas de sus vidas. Somos nosotros los que decidimos cómo queremos vivir, qué clase de matrimonio queremos tener. Somos nosotros los que decidimos. Bueno, sigamos.
Versículo 37, y le doy seguimiento al que sigue. Y ellos volvieron en sí en tierra donde fueron llevados cautivos. Dice parte de ese mismo versículo, ¿cómo dice lo que sigue? ¿Cómo dice el hermanito? Si se convirtieren. Si se convirtieren. Primero, esa partecita. Si se convirtieren, o sea, si se transformaran, si cambiaran, si se bautizaran, si se cristianizaran, si se evangelizaran. ¿Por qué la palabra bautizarse con convertirse? Es que la palabra bautir es enterrar, sepultar, sumergir. Bautizarse, enterrar, sepultar, sumergir. Entonces, el que es bautizado es enterrado, pero sale una nueva criatura. O sea, sale convertido. Entonces, allí dice, si se convirtieren, o sea, si cambian, si se transforman, si dejan de ser lo que están siendo, si se convirtieren, y oiga lo que dice, y oraren a ti, ¿a quién? Al Señor. Hermanos, permítame hacer una pausa aquí. Número uno, la parte de la conversión, ya usted lo sabe. Pero en esta segunda parte, dice que oraren a ti. De un tiempo para acá estoy teniendo el deseo de quererles animar como iglesia, y usted que nos pueda estar viendo, que tenemos que meternos a hablar con el Señor, a tener tiempos de oración con el Señor. Pastor, pero es que ya yo no oro mucho, yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. Bueno, los martes estamos estamos compartiendo muchas enseñanzas como un principio principal para los cristianos, que es el tema de la oración. La mayoría de los cristianos no oran. La mayoría de los cristianos se duermen orando. No saben qué decir. No tienen un vocabulario para hablar con Dios. No saben cómo referirse a Dios. Y aquí Salomón, todo esto que está diciendo Marlon, Salomón lo está haciendo de rodillas delante de Dios. Está orando delante de su Señor. ¿Quién era Salomón? No me hable de cómo termina Salomón. Hábleme de cómo él inicia. De cómo él inicia. Y de todas las cosas que él hace. ¿No? Que dice que no hubo un hombre más sabio que él. De la sabiduría, de la capacidad. De un hombre que le llega a decir al Señor: Señor, no me des riquezas ni pobrezas. Manténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho me olvide de ti. Y no teniendo nada, hable en contra tuya. Mucha sabiduría, mucha capacidad. Y este hombre aquí puesto de rodillas le dice: si se convirtieren y oraren a ti, esa palabra, oraren a ti, que hablen. Marlon, yo creo que ya la siguiente está pidiendo ayuda. ¿El invicto? Sí, va a ser invicto. Sí. Todos los domingos, ¿qué hora son? Te las llevo cortadas. Entonces, si se convirtieran a ti y oraren a ti, para no dejar ahí en el aire esto, hermanos, necesitamos ser una iglesia que ore. Necesitamos ser una iglesia que doble sus rodillas delante del Señor. Pastor, pero es que a mí yo no aprendí, a mí no me enseñaron. No importa, tiene que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que meternos. El verdadero cristiano crece de rodillas y tiene sus batallas de rodillas delante de su Señor. Que no te lo hayan enseñado, no te quejes de eso, no importa. ¿Ah? A mí en la escuela no me enseñaron muchas cosas, pero las aprendí fuera. Entonces no es culpa de nadie, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y la parte de la oración es un requisito indispensable de cada uno de nosotros. Como es indispensable también el hecho de que tenemos que meternos a la palabra del Señor y escudriñar su palabra también. Entonces dice el Señor, Salomón, el Señor a través de Salomón: si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, dice, y dijeren, parte del que se convierte tiene que decir esto: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. O sea, el que se convierte verdaderamente es una persona, como le compartí ahora con el hermano Marlon, muchas veces a las personas
cuando están en una condición crítica y saben que han actuado mal, les viene un remordimiento terrible, fatal. Uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué hice aquello? Pero al que le da remordimiento no es igual como el que se arrepiente. El remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el que siente remordimiento hoy pide perdón y se le ve como que ha cambiado, pero a la vuelta de unos días está haciendo lo mismo. En cambio, el que se arrepiente, esa persona es transformada, es cambiada, es una persona que da frutos, que realmente ya no es la misma persona. Que nos quede claro esa parte. Entonces, estas personas acá, orando, en este caso Salomón, Señor, si ellos oran a ti y reconocen que realmente ellos han pecado, han fallado, y ahí donde están cautivos, ahí donde están viviendo en esa vida de pecado, de vicio y todo eso, ellos tienen que volver en sí y reconocer que han pecado, que han hecho lo peor y tienen que volver a regresar de nuevo. Y oiga, el versículo 38 vuelve a decir así: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, tiene que ser visible. Lo que hay dentro de nosotros tiene que exteriorizarse, tiene que haber un cambio. Cómo hablamos, cómo andamos, cómo pensamos, cómo vestimos, cómo actuamos. Tiene que haber un cambio total. O sea, y la gente tiene que ver, mira cómo ha cambiado Alvarito, ya no es el mismo. Mira Juancito, cómo ha cambiado. Realmente es un varoncito que se está esforzando. Mira Roger, ¿quién iba a creer que Roger se iba a ser cristiano? Y la gente tiene que decirlo. No tienes que andarlo publicando ni ponerlo en Facebook. La gente lo va a saber. La gente tiene que saberlo. Si se convirtieren de todo corazón y con toda su alma. Corazón, ya saben, es parte de sentimientos, de pensamientos, de lo que nosotros, cada uno de nosotros, sabemos, sentimos y entendemos que lo tenemos en nuestra alma. Un nuevo nacimiento. Leo otros párrafos ahí, el versículo termina, dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, dice, y vuelve a decir, coma, y dice, ¿y qué? Y oraren, oraren ¿hacia dónde? Hacia la tierra que tú diste a sus padres, a su tierra Israel, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, o sea, hacia el templo. Pero siempre aquí, ahorita vamos a ver 3, 4 veces, 5 con la que ya vimos la palabra y oraren y clamaren. Para seguirnos ahí, no nos perdamos. El versículo 39 dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Qué va a escuchar el Señor? Su oración y su ruego. Su oración, ¿a quiénes? A los que se habían convertido, a los que se han arrepentido. A esos son los que el Señor va a escuchar. ¿Y nosotros quiénes somos? Los que hemos arrepentido, los que hemos nacido. Pero siempre en el caminar de nuestro cristianismo van a haber momentos en que necesitamos orar. Todo el tiempo necesitamos orar. ¿Cuándo fue que el Señor oró con más vehemencia, con lágrimas de sangre? ¿Cuándo fue? En un momento apremiante, cuando Él iba a ser arrestado. Cuando se acercaba la hora de la hora. Cuando se acerque la hora de la hora, donde tú ya no puedas más, tus fuerzas ya no tengas fuerzas para poder luchar, que ya sabes a dónde, no sabes a dónde ir, a quién acudir, dobla tus rodillas. Clama al Señor y el Señor va a escuchar tu clamor y va a responder a tu clamor. No te estoy diciendo que comiences a decir, Señor, dame una casa, dame esto, dame lo otro, como que si el Señor fuera una beneficencia o cosa por el estilo. Cuando estamos hablando de clamar al Señor, es en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él. Porque también los cristianos pasamos momentos adversos, momentos difíciles, momentos en que tenemos la soga en el cuello y no sabemos qué hacer. Y entonces, en la medida que usted ora y el conocimiento que usted tenga de la palabra del Señor, van a venir palabras del Señor como: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto a un justo desamparado, ni su simiente, ni su familia que tenga que mendigar un pedazo de pan. Pero todo eso lo vamos a entender cuando tenemos una íntima relación con el Señor. Cuando clamamos a Él, clamar es
gemir, pedir, llorar. Esta gente usaba hasta vestimentas especiales para castigar este cuerpo. No necesariamente hay que castigarlo, pero ellos se vestían, dice que de silicio, una vestimenta donde tenía puntas ahí que se incrustaban en sus cuerpos, y estaban inmóviles y se bañaban de ceniza, clamando a su Señor, pidiendo la salvación de su Señor. Y oigan, y muchas veces no era ni por ellos mismos, era por la nación que se había apartado de su Señor, era porque alguien había cometido pecado. Oraban delante de su Señor, oraban delante de su Señor. Dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego. Y dice: y ampararás su casa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Versículo 40. Ahora pues, oh Dios, te ruego. ¿Quién está hablando? Salomón. ¿Qué está haciendo Salomón? Orando, postrado. ¿Sabe por qué? Le estaba dedicando el templo al Señor. 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos. ¿A qué? A la oración en este lugar. ¿Cuál lugar? El templo, que le estaban dedicando a su Señor. Señor, que tus oídos estén, tus ojos abiertos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Por favor, levanten la mano alguno de aquí y dígame: pastor, no, yo no creo en la oración. Pastor, no, yo la verdad que yo me crié sin oración y con costo medio oro por mí, y ¿qué voy a estar orando yo por los demás? Si estos hombres, y hay mucho más que hablar en cuanto al tema de la oración, mucho, es interminable. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor nos ha dejado como el canal de comunicación con Él. Así de fácil. Es el canal de comunicación que el Señor nos ha dejado para que hablemos en tiempo y fuera de tiempo con nuestro Señor. Ahora pues, oh Dios, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Si nosotros hiciéramos nuestras las palabras que Salomón aquí está diciendo: Señor, que estén abiertos tus ojos y abiertos tus oídos, atentos tus oídos a la oración de este lugar, de aquí, de personas que después de su trabajo, de venir cansaditos, qué sé yo, hasta incluso con problemas o enfermitos, vamos a clamar al Señor, que Él tenga abiertos sus ojitos y atentos sus oídos para el clamor que vamos a hacer delante de nuestro Señor. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. 42. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, en el caso de él, en lo personal. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Comienza el capítulo número 7 y dice el versículo 7 en adelante. Cuando Salomón acabó de orar, escuche, cuando Salomón acabó de orar, de hablar con Dios, orar es hablar con Dios, dice: descendió fuego de los cielos. Usted ha visto muchas películas de tercera dimensión con efectos especiales y todo eso, pero esas son películas. Esto fue algo que está escrito aquí en la palabra de Dios, porque literalmente sucedió y se dio en respuesta a lo que habían hecho aquellos a quien Dios les había mandado que edificaran una casa y que se postraran y oraran delante de él. Entonces dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Cuando habla de holocausto y víctimas, está hablando de las ofrendas de los animalitos que sacrificaban, en este caso para que subieran como perdón para el pueblo que había pecado delante de él y como sacrificio de agradecimiento de las cosas que Dios había hecho.
Pastor, ¿y por qué ya nosotros no hacemos esos sacrificios? Porque ya hubo uno y suficiente sacrificio. Se llama Cristo Jesús, quien se sacrificó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? Bueno, esta gente no tenía el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sí lo tenemos como promesa del Señor cuando dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, que es lo que todos los días y en todo momento nosotros tenemos que hacer conciencia que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Sigue diciendo entonces la palabra: descendió fuego de los cielos y consumió holocaustos y las víctimas. Dice: y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo habrá sido aquello? Si dice que descendió fuego y después dice que la gloria del Señor, es algo que humanamente tal vez uno no puede decir, no sabemos cómo describirlo. No sabemos cómo describirlo. Hermanos, no les estoy hablando de emocionalismo ni de pentecostalismo. Les estoy hablando de lo que la palabra del Señor dice que sucedió cuando un hombre terminó de orar, en este caso Salomón, igual que todo el pueblo, igual que toda la congregación. Dice que la gloria de Jehová llenó la casa y dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, parece que estuviéramos contando un cuento, pero fue algo que estos señores fueron testigos después que le dedicaron el templo al Señor, que oraron, que clamaron, que sacrificaron, que hicieron sacrificios delante de su Señor, que se dispusieron y de antemano: Señor, si alguno de nosotros peca, llévanos cautivos, trátanos como tiene que ser, y que cuando volvamos en sí, entonces reconozcamos que tú eres el Señor y nos vamos a convertir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y entonces sí vamos a ser cristianitos de verdad. Si verdaderamente nos convertimos, nos transformamos, cambiamos y realmente llegásemos a amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y Salomón sigue diciendo: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, sobre el templo. Pero ¿qué fue lo que provocó que descendiera aquello? La oración, la súplica, el corazoncito lindo, precioso, que se derrama delante de su Señor, con todas y tus preocupaciones y todas tus cargas. Oiga lo que estoy diciendo: preocupaciones y cargas, porque no les estoy hablando de pecado. Si estamos hablando de pecado, lo que necesita es arrepentirse y convertirse al Señor y pedirle perdón. Pero si usted está caminando en el Señor y de camino hay problemas que no van a faltar, Lucas 17:1, ¿quién me ayuda? Uno que me diga: me siento contento. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sabe quién dijo eso? Jesús. Es imposible, hermano. Es imposible que no venga el tropiezo. Pero otra cosa es que yo voy a ver la piedra ahí, que me puedo tropezar. Entonces, como sé que me puedo tropezar, voy a esquivarla. El sabio ve el mal y se aparta. No tropiece, no trate de patearla, porque te vas a reventar los dedos y vas a echar a perder el zapato. Imposible es, dijo Jesús. Es imposible que no vengan tropiezos. Ok. Entonces dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, oiga lo que dice la parte final de ese versículo. Dice: se postraron sobre sus rostros. ¿Y dónde estaban? ¿Estaban en el templo? No podían entrar al templo, porque la gloria, la presencia de Dios era tan fuerte. Y oiga lo que dice: se postraron sobre sus rostros. ¿A dónde? En el pavimento, o sea, en la calle, en el piso, en la tierra, como quiera llamarle. Se postraron en el pavimento. Y dice: ¿y qué? Y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno,
y su misericordia es para siempre. Póngase sobre sus pies. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Si usted hoy ha venido como ese Salomón que se postra delante de su Señor para decirle: Señor, si alguno de nosotros peca, porque los hombres normalmente siempre pecan, pero ahora ya nos queda claro que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, ese no peca. Ese no peca, hombre o mujer, no peca, porque la simiente de Dios en él o en ella no lo deja pecar. Ahora, cuando usted tenga la oportunidad de hacerlo, ya va a ser una decisión suya, porque Dios no tienta a nadie. Acuérdese de eso. Dios no va a probar su matrimonio, Dios no va a probar sus hijos, Dios no va a probar nada de lo que tú tienes para que tú le demuestres su amor. Porque se supone que tú ya naciste de nuevo y su Espíritu Santo de Él está en usted, el cual no es de nosotros, dice el Señor. ¿Okay? Pero una de las principales herramientas y alimento que nosotros tenemos es la oración. La oración. El tiempo que pasemos clamando a nuestro Señor. ¿En qué hora? Usted escoja la hora. Usted escoge el tiempo. Pero no use la oración como para decir: es que mira qué lindo, yo apenas comienzo a orar, me duermo. Es que ese no es el propósito. Acuérdense cuando el Señor se va en el Getsemaní y le dice a Pedrito y a ¿quiénes más estaban? Juan, ¿y quién más? El hermano Juan. Biblia, cristianos, usted, Biblia, palabra del Señor. Y el Señor le dice: quédese aquí mientras yo voy y oro. Se fue el Señor, regresa y dice que los encontró durmiendo. Eran pescadores, estaban cansaditos, mucho sol y mucho aquí. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el Señor andaba de picnic? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el Señor andaba bronceándose o de paseo? Estaba a la hora de su agonía, de su calvario. Se fue y les dice a los que se durmieron: ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? Y les digo así: orad y velad para que no entréis en tentación. Cristianos, orad y velad para que no entre en tentación. ¿En tentación de qué? De hacer cosas que como cristiano no debería de hacer. Oren y velen para que no entremos en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, que le va a dar sueño. Vea cómo somos nosotros. La serie, vemos 5, 6, 10, 20, 30 capítulos, no nos da sueño. Nos arrodillamos a orar y nos da sueño. No sabemos qué decir. El teléfono lo agarramos 2, 3, 4, 5 horas. Mandamos todo lo que queramos, hacemos todo lo que queremos y no nos da sueño. Orar sí da sueño. Nos quedamos mudos, no sabemos qué decir. Qué triste, qué triste. Orad y velad para que no entréis en tentación. Papito, te damos gracias en esta hora, Señor, por habernos permitido recibir el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que nos das en esta mañana, Señor. Meditar en ella y pensar en aquellos hombres que después de un trabajo tan largo y pesado, de haber construido aquel templo físico, Señor, y después de haberlo terminado de una manera sencilla y humilde y de reconocimiento, Señor, se postran delante suyo para pedir el favor suyo, Señor, sobre aquel lugar. Y qué lindo saber, Señor, que tus ojos estaban abiertos y tus oídos atentos a ese clamor, y tu gloria, tu presencia descendió sobre aquel templo, Señor. Fue tan así que nadie podía entrar. Pero aún así no fue pretexto para que los que estaban ahí, ellos también se postraran
y doblaran sus rodillas para reconocer que tú eres el Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias. De igual manera, Señor, enséñanos. Queremos aprender, deseamos aprender a ser una iglesia de oración, Señor. Una iglesia que clame, una iglesia que se postre, una iglesia que ora, Señor, y vela para no entrar en tentación. Hoy entendemos que el Espíritu, el cual mora en nosotros, siempre va a estar dispuesto, pero la carne, este cuerpo, Señor, siempre nos va a querer pedir otra cosa contraria, Señor. Pero vamos a luchar contra esa carne, Señor. Vamos a vencer esa carne, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que no está acostumbrado a orar, que no está acostumbrado a clamar delante suyos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Si hoy ha llegado alguno de los que están aquí y usted sabe que usted está en pecado, como lo que leímos ahora, de esos que fueron llevados cautivos porque pecaron, si usted es uno de ellos, o usted que nos está viendo, si usted sabe que está viviendo en pecado, ahí donde está, dígale: Señor, Señor, me arrepiento. Perdóname, Señor, por haber hecho cosas terribles, fatales, y lo peor, de caminar y vivir sin usted, Señor. Pero ya no más. Hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Límpiame, Señor. Láveme con su sangre. Haga de mí una nueva mujer. Haga de mí un nuevo hombre, Señor. Y que ahora yo pueda convertirme a ti, Señor. Cambiar, transformar, ser diferente, Señor, a lo que he sido hasta el día de hoy, Señor. Gracias por hacer de mí una nueva criatura, un nuevo hombre, en el nombre glorioso de mi Señor y mi Salvador Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Todavía está ahí viendo este video, signo de más, código de área 506-8876-8006. Mi número telefónico. Estamos en las redes sociales, en YouTube como Iglesia Ágape Amor de Dios, por Facebook Germán Torres Solís, ahí nos encuentra, y por WhatsApp, pues el mismo número, 8876-8006. Si en algo podemos servirle, estamos a la disposición. Estamos al costado sur de Plaza González Víquez, a lo tico sería, del Palín, 50 metros al este. Aquí estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, los martes y los jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga, estamos para servirle. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.